Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Instituto Mora. Como parte de las jornadas cervantinas de la Alcaldía Benito Juárez, tenemos el placer de recibir a la doctora María Teresa Atrián Pineda y al doctor Augusto Nava Mora con la ponencia Conversatorio Vita Nova. La doctora María Teresa Atrián Pineda es politóloga, traductora y poeta. Entre sus publicaciones académicas se cuentan Civilización Ilustrada, Los entramados de la modernidad. Ha impartido cursos a nivel licenciatura en Teoría Política, Filosofía Política e Historia Mundial, Economía y Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como las materias de creación literaria, literatura, historia de las doctrinas políticas y problemas del México actual, en la Universidad del Claustro de Sor Juana. En su incursión a las letras ha recibido premios de poesía y de traducción al francés, así como becas de traducción al portugués. De igual modo, ha impartido talleres de autobiografía a colectivos de mujeres y cursos sobre género y feminismos. Actualmente es directora general de Educación Continua en la Universidad del Claustro de Sor Juana, desde donde dirige y coordina las propuestas formativas presenciales y en línea de extensión universitaria en humanidades y gastronomía. Augusto Nava Mora es doctor en Ciencias de las Religiones e Italianística por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Instituto Universitario La Corte en Europa de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Asociación Complutense de Odontología, Grupo Tenzone, España-Italia. Forma parte del Consejo Científico de la RIR de Roma. Actualmente es investigador del CONACYT en el posgrado en Filosofía de la UNAM, donde dirige el Seminario de Estudios sobre la Emergencia del Pensamiento Filosófico en Lengua Vernácula, siglos XIII al XVII. Vivió casi 2 décadas en Europa, donde fue becario de doctorado y posgrado del CONACYT y de distintas instituciones europeas. Su poesía se ha publicado en años recientes en diversos números de La Presa, la Literary Journal, Ontario. Prepara la primera edición bilingüe y traducción al español de la poesía italiana del poeta judío contemporáneo de Dante y Manuel Romano. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación al Museo Etnográfico del Quijote, a la Alcaldía Benito Juárez y obviamente al Instituto Mora. La actividad que hoy nos convoca tiene que ver con una edición que estamos preparando el Museo Etnográfico y yo sobre la vida nueva de Dante, que es una edición bilingüe, es una edición especial que en un momento más les vamos a contar de qué se trata, pero por ahora les cedo la palabra a la doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Agradezco la invitación que me hizo el doctor Augusto Nava Mora. Nos hemos encontrado en otros espacios y en otras discusiones, siempre sobre Dante, hay que decirlo. Y entonces es un honor para mí estar aquí. Agradezco pues, a todas las instituciones convocantes. Estoy muy emocionada porque el diálogo sobre una traducción siempre es un work in progress muy interesante, muy creativo y polémico quizá. Vamos a ver. Estábamos platicando hace rato con el doctor Nava que se supone que todas y todos sabemos un poquito sobre Dante Alighieri, ¿no? Pero bueno, creo que valdría la pena leer esta breve biografía que nos compartió el doctor Nava para todas y todos ustedes. Dante Alighieri nació en Florencia en 1265, murió, como sabemos, en el exilio en Rávena en 1321. Es un autor que pareciera, como dijimos, no necesitar presentación. Su primer libro acabado, 92-95, empieza a perfilarse como el primer gran autor, y esto es muy importante, en vulgar del mundo occidental. En la vida nueva, Vita Nuova o Vita Nova, Dante amalgama géneros, actualiza el cancionero provenzal y materializa para un público no clerical el soliloquio latino cristiano, reconfigura el prosímetrum filosófico, pone en equilibrio a la fan amour y a la caritas, hace crítica literaria, filología e historia de la lengua, consolida para la tradición lírica una retórica sacra, opera sobre su poesía una agresiva y sofisticada hermenéutica nunca antes ensayada sobre una lengua vernácula, compendia su trayectoria lírica amorosa en un relato metaliterario, ya lo veremos, metafilosófico y teológicamente simbólico, y
en el contexto de grandes prosistas italianos como Brunetto Latini y Bono Giamboni, construye una prosa de gran plasticidad en donde junto a formulaciones filosóficas, la verán ustedes, escuchan cadencias evangélicas de la Biblia Vulgata. Entonces, la Vida Nueva o Libro de la Memoria de Dante se enraiza en la misma mentalidad medieval que hizo del libro la cifra de una civilización, pero que también entendía, y esto es fundamental y seguramente aparecerá en tu exposición, Augusto, los instrumentos mnemotécnicos desde una perspectiva clásica como una vía de mejoramiento, perfección y prudencia. La Vida Nueva nace en una época vibrante y violenta del comune, este momento político de Florencia, y el escribirlo, Dante pretende alcanzar a un público más amplio y representarse a sí mismo como el gran autor que será. Por favor, Augusto. Bueno, muchas gracias. Tengo una presentación de PowerPoint, todo con la finalidad de ser más expositivo y que se me pueda entender mejor, que le la he titulado así, Numeraciones, Amor y Memoria. Bueno, una cosa que les quiero contar es que en parte esta presentación está inspirada en una conferencia que di en la UNAM el 22 de junio, en el seminario, precisamente en el seminario que dijo en la UNAM, que será un poquito más académica, pero algunas de las cosas que aparecen en esa conferencia son cosas que voy a repetir aquí. Bueno, es esta, que se llama La poesía y la prosa filosóficas de la Vida Nueva de Dante, y esto se los digo no con otra finalidad, sino que si les interesa profundizar después de mi presentación, la pueden encontrar en esta página web, en Facebook, en Seguir un Seminario. Ahí está la conferencia que di, y donde traté cosas que voy a tratar hoy de nuevo, pero insisto que en ese caso un poquito más, de forma más académica. Bueno, esta es la edición que estoy preparando con el Museo Iconográfico del Quijote. Se ha ido alargando por circunstancias que ahora les voy a contar. Yo la verdad es que no tengo conocimiento de que haya más ediciones, digamos, hechas en México de la Vida Nueva. Es decir, al menos no con estas características que les voy a contar ahora. Entonces es una edición bilingüe, es una traducción, tiene una introducción, glosas, que es una cosa muy, muy medieval, que es glosar lo que dice un autor. En la Edad Media eso se llamaba accesus ad autores, que eso se hacía con los textos clásicos. Escribían los autores medievales para hacer entender un texto que era un texto importante o complejo, hacían una prosa en donde estaban haciendo una glosa de lo que decía tal autor. Tiene un índice de versos y tiene una bibliografía. Bueno, saldrá probablemente en enero, febrero de 2024 y tiene 250 páginas. Esta es la portada. Todavía es en fin, es un modelo, no está todavía acabado, puede ser que cambie alguna cosita, pero bueno, así se va a ver más o menos. Es importante señalar que este texto de la Vida Nueva no es el único texto de la Vida Nueva original que existe. Hay varias fijaciones. Este es uno de ellos, y la Società Dantesca Italiana, la casa editrice Le Lettere, que ahora ostenta los derechos de publicación de una colección sobre las obras completas de Dante, me cedieron a mí el derecho de impresión del texto de Dante. Pero bueno, en fin, este es el... Ahora, una cosa importante es el contexto histórico en el que Dante escribió este texto. Este es un libro que forma parte de un proyecto muy importante en donde filólogos e historiadores se están uniendo desde hace algunos años para aclarar muchas cosas de Dante, sobre todo con respecto a los documentos. ¿A qué documentos hay que puedan servir para demostrar cosas que a Dante realmente le acaecieron y no solamente las cosas que Dante dice que le sucedieron? ¿Sí? Pero bueno, es un texto que está en francés, luego se tradujo en italiano, y bueno, algunas de las noticias que yo cuento, incluso que están en mi edición, provienen de este libro en lo referido al contexto histórico. Bueno, ahora bien, cuando Dante escribe la Vida Nueva, aparece había aparecido hacia un siglo un ordenamiento político jurídico que se llama el comune, que ahora diríamos como el ayuntamiento, ¿no? ¿Sí? O sea, es decir, son
son ciudades-estado y aparecen en un momento de enfrentamiento muy potente entre el papado y el imperio. Bueno, y también muy importante para la formación de Dante son las órdenes mendicantes, que son órdenes que piden limosna y estas cosas, pero que también tienen centros de estudios muy importantes y que participan mucho en política. Hay franciscanos, dominicos y agustinos, pero los de agustinos se sabe muy poco, por lo menos la influencia que tuvieron sobre Dante, y en cambio de los franciscanos y de los dominicos se sabe mucho. Ahora bien, escribió la vida nueva Dante en el inicio de una fulgurante vida política. Y esto a mucha gente le intriga porque La vida nueva es un libro de amor, bueno, es un libro que es pretendidamente de amor y parece que no cabe duda de que los esquemas están inspirados en los poemas de amor que se habían venido publicando y que se habían venido, digamos, recreando desde hacía un siglo. Entonces, ¿qué tiene que ver? Es lo que se preguntan muchos, ¿qué tiene que ver que Dante empieza su carrera política y al mismo tiempo escribe un libro de amor? O sea, parece que las dos cosas no son compaginables. Ahora bien, ¿cuándo se escribió este libro? Y la pregunta tiene, digamos, algo de fondo. Este es el arco probable de escritura de la vida. Es entre 1292 y 1295. Ahora bien, esta fecha, para una persona que no conoce el contexto de la Edad Media, probablemente no le diga absolutamente nada. Y no nos vamos a meter en eso. Pero hay una cosa importante que tiene que ver con la vida de Dante, y se van a dar cuenta que esta numeración incluso va a ser pertinente ahora por lo que les voy a contar. ¿Sí? Ok. En 1292, Dante está en su año 27. Y resulta que Dante se había encontrado con Beatriz 9 años antes y 18 años antes, ¿sí? Entonces son múltiplos del 9. O sea, Dante se encuentra a Beatriz cuando él y ella tienen 9 años, luego se la vuelve a encontrar cuando tienen otra vez 18 años, y luego cuando se decide empezar la vida nueva, él tiene 27 años, ¿sí? Entonces hizo una serie de, bueno, lo que se dice, lo que saben los especialistas, es que de los 18 en adelante tuvo una serie de experimentaciones poéticas, escribió muchas cosas, las publicó, etcétera, y al final de ese periodo se decide hacer un balance de su obra. ¿Sí? Ok, entonces, si se dan cuenta, hay una pertinencia, digamos, numérica, que a pesar de que uno no sepa nada de la Edad Media, esa pertinencia numérica está ahí. ¿Sí? Y eso es, digamos, fácil de explicar. Bueno, este es el arco de la vida de Dante. ¿Sí? Nace en 1265, luego en 1274 Beatriz por primera vez, luego en 1283 Beatriz por segunda vez, y luego en 1292 se decide a escribir La vida nueva. Bueno, digamos, esta circunstancia peculiar de reconstruir una vida a través de estas numeraciones es una cosa muy medieval, ¿sí? Beatriz muere, y esto lo dice en la vida nueva, el 8 de junio de 1290, una hora después de meterse el sol. Y entonces, luego Dante da una explicación de los horarios, ¿no? Dice, no, es que en el horario en que Beatriz se murió, si vemos el calendario sirio, hay una conjunción de astros, y luego el calendario árabe hay una conjunción de astros, y luego el calendario cristiano hay una conjunción de astros. Y en todos vuelve a aparecer el número 9. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la ubicación en la vida nueva. Ahorita les voy a explicar por qué tiene dos numeraciones. Entonces son 3 calendarios, el de Arabia, el de Siria y el de los cristianos, y tiene que ver con el número 9. Y entonces eso es una cosa, digamos, inmediatamente singular, que esta organización numérica basada en el número 9 es como Dante cuenta su enamoramiento, ¿sí? O sea, no te lo cuenta de cualquier modo, sino dice, todo mi enamoramiento, toda mi experiencia del amor tiene una organización numérica. Bueno, ahora, ¿de qué trata la vida nueva? Esto es, digamos, se puede decir de manera muy, digamos, inmediata que trata de Beatriz, obviamente. Pero también trata de otras mujeres, incluso de por lo menos una mujer que Dante está viendo a Beatriz y entonces él cuenta en la vida nueva que muchas personas pensaron que estaba viendo a otra mujer, porque resulta que la mujer estaba en medio, ¿no? Se apareció ahí.
en la línea, había una mujer en medio, y entonces Beatriz estaba atrás, y entonces él se va y cuando se está yendo, se da cuenta de que dice, ya ves este señor que está muy enamorado de esta muchacha. Y él se da cuenta y dice, piensan que estoy enamorado de esta muchacha y no de Beatriz. ¿Sí? Entonces dice Dante que qué bueno, porque así puede ocultar su verdadero amor a través de otra mujer. Y esa mujer le sirve, dice Dante, como escudo. Y estos son códigos del amor cortés. ¿Sí? Son códigos que ya habían aparecido antes. Y esto, a ver, son cosas que también aparecen en el cine, ¿no? O sea, es decir, en el cine en el sentido de las películas románticas, no quieren que, o sea, el personaje o el personaje no quiere que sepa de quién está enamorado, entonces de repente hay una confusión y esta persona aprovecha esta confusión para proteger su amor, digamos, ¿no? Pero una cosa muy importante es que también trata de la transformación de una conciencia. O sea, a Dante le pasan determinadas cosas durante el libro, por lo menos son las cosas que él cuenta, y al final del libro ya el Dante del inicio ya no es el Dante del inicio, obviamente es otra cosa, es otra persona. Pero bueno, una cosa peculiar que sucede cuando encuentra a Beatriz a los 18 años es que dice Dante que Beatriz lo saluda, ¿sí? Pero la palabra saludo está relacionada, por lo menos en la Edad Media, con la palabra salud. Y estos juegos etimológicos también son una cosa muy común en la Edad Media. Y entonces cuando Dante dice que Beatriz lo saludó, lo que en realidad está diciendo, y además lo explica, es que le otorgó salud, le otorgó casi como una bendición, ¿sí? Le otorgó un sentimiento de felicidad. Bueno, eso es lo que les acabo de contar, ¿no? Está relacionado con las etimologías medievales. Entonces, reitero otra vez, ¿de qué trata la vida nueva? Los críticos, los artistas, hablan, perdón, de este libro y utilizan esta palabra italiana que es subdolo, que significa libro engañoso o subrepticio. O sea, es un libro que parece una cosa, pero en realidad es otra cosa. Entonces, cuando uno está ya, parece que traduciendo el libro o, digamos, tomándole el quiz, resulta que no es eso que tú pensabas, es algo más. Y eso es una cosa que empezó a suceder desde que se publicó el libro. Entonces, el problema central, digamos, del libro de Dante, en este sentido que les acabo de explicar, es el problema del género. ¿Qué género es el de la vida nueva? Esto no tiene una respuesta, todavía hoy, no tiene una respuesta absoluta. Entonces, estos son varios modelos, es decir, que es, digamos que es casi indudable, ¿no? Una es el prosímetro filosófico, sobre todo el de Consolazione de Boecio, ¿sí? O sea, Boecio habla con la filosofía está materializada en una mujer, él tiene unos sentimientos de desasosiego y le pregunta cosas y la filosofía le responde y eso hace que él se sienta mejor, ¿sí? Pero alterna prosa y poesía. El otro es el soliloquio de raíz agustiniana, y esto es una cosa importantísima también, porque además Agustín influenció muchísimo, o sea, tanto los dos libros, ¿no? El de Consolación de Boecio como los libros de San Agustín, tanto la Consolación, bueno, en fin, como las retractaciones, son libros muy importantes para el pensamiento medieval. Entonces, San Agustín lo que hace es una filosofía, así dicen también los expertos, filosofía narrativa cristiana que polemiza con la filosofía pagana. Bueno, y otra cosa que también tiene la Edad Media son el uso constante de modelos bíblicos y de su lenguaje también. De hecho, Dante cita varias veces las Lamentaciones y se identifica a él con el profeta de las Lamentaciones. Y las fórmulas de los evangelios también aparecen una y otra vez. De hecho, yo cuando empecé a traducir, me di cuenta que había una cosa a la que tenía yo que ser fiel, y es que cuando tuviera duda de cómo traducir ciertas expresiones, me tenía que atener a cómo sonaba la Biblia en español, para que se entendiera qué es lo que estaba intentando decir Dante en italiano. Porque básicamente Dante lo que estaba haciendo es traducir directamente de la Biblia Vulgata. O sea, por ejemplo, ese tipo de en verdad os digo, yo no podía poner, por ejemplo, y les digo verdaderamente, o en fin, tenía que hacer que esto sonara plásticamente a la Biblia.
Y otro modelo importantísimo es el cancionero provenzal, que estos cancioneros lo que hacían era juntar, en fin, una antología de textos de los poetas provenzales, que es, según las teorías más autorizadas, es de donde nace nuestra idea del amor todavía hoy. Yo he dado cursos en donde demuestro que hay una continuidad y no es exagerada. Hay una continuidad entre los poemas provenzales y las canciones de José Alfredo, ¿sí? Porque hay un sentimiento, hay una atmósfera, hay ciertos códigos que se han venido repitiendo desde esa época. Entonces, en el cancionero provenzal se cuenta la vida del poeta y se cuenta el motivo que llevó al poeta a escribir determinado poema. Y eso es básicamente lo que hace Dante en la vida nueva también. O sea, dice, yo estaba en esa situación, entonces vi a Beatriz, y entonces me pasó esto, y entonces escribí este poema, ¿sí? Entonces tú ya entras en contexto, porque tú ya sabes qué es lo que le está pasando, qué es lo que le pasaba al escritor cuando estaba a punto de escribir este texto. Y la otra cosa, el otro modelo de inspiración, además, son las vidas hagiográficas. Es decir, la vida de Dante en la vida nueva es una vida modélica. A pesar de que haya un soliloquio y a pesar de que haya una reflexión, digamos, interior, es una vida que sirve de modelo a otras vidas, ¿sí? Y esto es una cosa que también ya se hacía antes, ya se habían escrito, había vidas hagiográficas que tenían además un estilo peculiar de redactarse y que también los expertos la han rastreado incluso al cancionero provenzal. En el cancionero provenzal lo escribían distintos autores, incluso a retazos, y siempre sonaba igual. Yo ¿por qué siempre suena igual? Porque tienen un modelo previo, ¿sí? Hay un modelo de redacción que también es repetitivo, como la vida nueva, que también tiene una redacción repetitiva, te vuelve a repetir lo mismo varias veces, te lo dice de otro modo, porque tienen estos modelos, digamos, escucha este eco. Bueno, entonces, el cancionero provenzal es lo que normalmente los críticos de Dante insisten en los últimos años, porque es un modelo del amor cortesano y refinado para toda la literatura europea y en cierto modo es lo más identificable cuando uno lee La vida nueva. Es un libro, insisto, es un libro de amor. Bueno, entonces esto es lo que ya les conté. El cancionero provenzal contaba la vida del autor y la motivación que lo llevó a escribir determinado poema y que es una operación muy similar a la que hace Dante en La vida nueva. Entonces, reitero, ¿de qué trata La vida nueva? Y ya esto pareciera como una reiteración gratuita, pero la verdad es que siempre que uno se vuelve a preguntar con la información que ya les di, entonces vuelves a mirar lo mismo con otros ojos. Y la primera cosa identificable es qué plan tiene el libro. El plan del libro aparece inmediatamente en el proemio de la vida nueva, ¿sí? Esto es como se va a ver la página de mi edición de La Vida Nueva. En la parte de arriba está el texto traducido y en la parte de abajo está el texto original de Dante, ¿sí? Entonces aquí están esta primera parte, que de hecho Dante en el mismo libro más adelante lo llama proemio. Dice, como yo dije en el proemio, se refiere a esta parte, ¿sí? Lo vamos a leer en italiano, no voy a leer mucho en italiano, normalmente procuro no leer demasiado en italiano, pero siempre es bonito leer el texto original. Dice, in quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice Incipit vita nuova, sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole, le quali è mio intendimento da semplare in questo livello, e se non tutte, almeno la loro sentencia. Y mi traducción es esta. En aquella parte del libro de mi memoria, antes de la cual poco se podría leer, se halla una rúbrica. La palabra rúbrica significa rojo. Y esto es que en los manuscritos ponían, sí, o por partes importantes, o simplemente para que tú identificaras que ya había empezado otro capítulo, lo ponían en rojo, ¿sí? Si hay una rúbrica que dice, la cual dice, Incipit vita nova, que significa aquí inicia la vida nueva, bajo la cual rúbrica yo hallo escritas las palabras, las cuales es mi intención copiar en este opúsculo, y si no todas, al menos su compendio. Esta rúbrica de aquí inicia la vida nueva se refiere al momento en que él encuentra a Beatriz la primera vez, cuando es niño, ¿sí? Entonces, digamos que ya tenemos dos datos. Uno, el dato de que encuentra a Beatriz, y dos, que las cosas de su memoria, él hace una selección, ¿sí? Y eso es importante,
porque él hace una selección de las cosas que están en su memoria, pero que están organizadas en su memoria. O sea, para la Edad Media esta cosa de que memorizas las cosas y luego más o menos te acuerdas, eso no te permite ser una buena persona. Lo que dirían los filósofos medievales, los teólogos, es que si quieres ser una buena persona tienes que tener buena memoria para ser capaz de distinguir el bien del mal. Entonces, tener buena memoria era fundamental, incluso para los estudios de los novicios, cuando empezaban a estudiar teología. Bueno, entonces, la recopilación de Dante, sus poemas y de su vida, es una recopilación organizada mnemotécnicamente. Sobre esto hay muchas pruebas, pero no puedo entrar demasiado en esto, pero lo primero evidente es que hay una distribución numérica que es al mismo tiempo una distribución simbólica y mnemotécnica, en el sentido de, él tiene organizado las cosas como esto que les dije del número 9, porque así es aprehensible la realidad, ¿sí? O sea, la realidad para los medievales, que ya sea una buena persona, insisto, no puede ser una realidad caótica, tiene que ser una realidad que puedas tener de forma organizada. Y de hecho, yendo un poco más adelante, les puedo decir que los poemas son básicamente eso. Poemas están organizados en versos, tienen medida, tienen rima, y eso es una rima en la que está concentrado un recuerdo. Y eso también es mnemotécnico. Pero bueno, en fin, la Vida Nueva tiene dos organizaciones, por lo menos ahora, ¿no? Una que hizo Guglielmo Gorni recientemente, que tiene 31 parágrafos, y una que hizo Michele Barbi en 1907, luego la revisó en 1932, que tiene 42 parágrafos. La distinción entre números romanos y números arábigos es una distinción que hacen los mismos especialistas. Entonces, una primera cosa que llama la atención de la numeración Gorni, que Gorni tomó un manuscrito, una serie de una familia de manuscritos, alguien lo critica, dice, no, es que no tienes razón, lo que sea, ¿no? Pero es muy atractivo, digamos, y muy atractivo con respecto a la adecuación al pensamiento medieval, porque el ordenamiento Gorni tiene 31 parágrafos y el número de poemas del libro son 31 también, ¿sí? Entonces, esa coincidencia, obviamente hay una tradición fuerte de filólogos que entienden que no es coincidencia, ¿sí? Pero bueno, vamos a pensar que no es la numeración esta de 31. Y simplemente nos quedamos con los 31 poemas. Desde el siglo XIX, la dantística anglosajona es una dantística importantísima, ¿sí? Probablemente la segunda más importante del mundo con respecto a los estudios de Dante. Entonces, Eliot Norton, este señor en el siglo XIX y luego después Singleton ya en el siglo XX, trataron de entender cómo Dante organizó esos 31 poemas en el libro. Entonces, no lo voy a leer todo, pero bueno, el punto aquí es que dicen que la organización de los poemas en el libro tiene un efecto espejo, ¿sí? Hay 10 poemas, luego el número romano significa canción, que es un poema más largo, siempre digamos los 10 primeros son sonetos, poemas más cortos, luego hay una canción, luego 4 poemas, luego otra canción, el número 2, luego 4, luego la tercera canción y luego 10, ¿sí? Bueno, esto sería más o menos el esquema. Pero luego a Singleton se le ocurrió, aquí son números de versos, luego a Singleton se le ocurrió que el esquema podía simplificarse, pero al mismo tiempo también dar otra organización. Entonces lo que él pensó es que había un soneto introductivo y un soneto que era un epílogo. Y luego había 9, y luego una canción, y luego 9 con la canción en medio, y luego una canción suelta, luego 9 y luego 1. Y esas alternativas de 1, 9, 1, 9, 1, 9 es un intento de los filólogos y de los especialistas de encontrar una lógica que Dante nunca dejó explicitada, pero que, insisto, conviene a la manera en que los medievales concebían la realidad y también a la manera en que Dante organizaría la Divina Comedia, porque la Divina Comedia está organizada así, también a través de 9 y 13. La Divina Comedia tiene un canto introductorio, luego 33 cantos del infierno, luego 33 cantos del purgatorio y luego 33 cantos del paraíso. Y además están organizados en la tercina, que son
3 versos en decasílabos, son 11 por 3, son 33 también. Entonces, y la Divina Comedia es así, es brutal con este tipo de numeraciones. Entonces, el hecho de intentar entender cómo está organizado el libro de la vida nueva tiene que ver, obviamente, con el espíritu medieval, con la manera en cómo Dante escribía, pero también con la idea de que Dante está diciendo desde el principio que esto es un libro memorístico. Y normalmente la memorización en la Edad Media se hacía así, organizando las cosas con este tipo de múltiplos. Bueno, voy a dejar así, ¿no? Sobre este tema hay cosas que se pueden estudiar. Está este libro de Ernest Robert Curtius, importantísimo. Todavía ahora, se publicó en el 45, Margit Fring y Antonio Latour lo publicaron en el 55, pero todavía ahora los dantistas siguen citando este libro. Es una compilación impresionante de cultura medieval. Bueno, y hay un capítulo dedicado a la composición numérica, que es esta cosa que les estoy explicando ahora. Bueno, esa es la última edición. Bueno, entonces yo, para serle fiel a este tipo de lógica, lo que hice fue organizar mi edición en 4 partes, que son las 4 partes, de hecho, en las que Gorn supone que están organizados las estaciones poéticas o las cosas que suceden en el libro. No me quiero detener demasiado para no abrumarlos con tanta cosa, pero nada más les quiero hacer notar que en la parte de arriba hay un 9, 9, 9 y luego 3 más 1. ¿Sí? Esta es la manera en cómo tiene organizado Gorn el asunto, pero luego Giuseppe Letta, que es uno de los grandes dentistas vivos actualmente, hizo un resumencito y yo me inspiré en ese cuadro para hacer yo el mío. Pero bueno, en fin. Entonces, por ejemplo, esta primera parte, en mi edición se vería así. Este es el índice de la primera parte. ¿Sí? Con los números acá de Gorny, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego la otra numeración distinta que es la de Michele Bardi. Ahora bien, una cosa peculiar de mi edición, bueno, y pongo esto de ejemplo, es que como ahora hay 2 numeraciones, y ya todos los dantistas la citan, entonces lo que hacen para salvar la confusión es hacer esto, ¿sí? Poner una tabla de correspondencias para que tú veas en un lado y luego vayas a la otra, vayas a la tabla y digas, bueno, este corresponde a la numeración Barbie y este corresponde a la numeración Gorn. Entonces yo lo que intenté hacer en mi edición es tratar de eliminar, digamos, el esfuerzo de que el lector tenga que ir a ver una tabla al final. ¿Sí? Bueno, el índice de mi edición se vería así. Primera parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte. Pero bueno, entonces yo hice esto. ¿Sí? Puse en las esquinas de las 2 numeraciones. Yo sé que inicialmente visto así, la verdad es que puede sonar un poco confuso. Pero luego yo me he dado cuenta que si te pones a estudiar un libro y si te das cuenta de la necesidad de citarlo, por ejemplo, entonces este tipo de herramientas, que no, yo no las inventé, ya lo hacen, muchas veces la Biblia se cita así también, ¿no? Las ediciones bíblicas están ahí o están abajo, en fin, todas estas correspondencias. Por ejemplo, los salmos también tienen 2 numeraciones, ¿no? Entonces a veces ponen un número y el otro para que tú no te confundas y puedas leerlo y puedas citarlo, etc. Pero bueno, entonces, yo, bueno, además de esta guía de navegación que puse en la cabecera, puse este cinturón que está en medio y que básicamente se trata de lo mismo, ¿sí? Es decir, en vez de, insisto, mandar al lector al final a leer una tablita, lo que hice es introducirlo en cada página para que no nos tuviera que transportar a la parte final. Bueno, un libro, digamos, que a mí me ha servido mucho, más, por lo menos uno importantísimo de Francis Yates sobre la memoria, que es un libro multicitado, pero bueno, este es un libro más reciente, ¿sí? Y que es, bueno, no sé si alguien tenga oportunidad de echarle un ojo. Es un libro increíble, es un libro fantástico, este libro de Mary Carruthers. Bueno, y otro libro también importante, que me ha servido mucho, sobre todo, en fin, de manera más general, es este libro de esta investigadora de Ayelet Ezra, que se llama Líneas de Pensamiento. Y lo que pasa es que Dante, esto les voy a leer un ejemplo de lo que hace Dante con sus poemas. Dice, esta canción, para que sea mejor entendida, la dividiré más artificiosamente que las otras composiciones de arriba. Y por ello, primero hago de ella 3 partes. La primera parte es el proemio de las subsiguientes palabras. La segunda, en fin, ya se empieza, la segunda y la tercera. Yo, cuando se lo he dado a leer a mis amigos, que no lo han leído todavía,
gente que obviamente está interesada en leer, me dice que la parte de los poemas y la parte de la anécdota es interesante. Y esta les parece insufrible, ¿sí? Porque lo que hace es eso, dividir y luego subdividir y luego explicar cada cosa, decir dónde empezó el poema y esto. Pero el punto es que este tipo de recursos es un recurso que se usaba por los autores clásicos, como mencionaste un ratito, ¿no? Es un acceso al autor. Y entonces lo que hace Dante es él tener dos papeles. Él es el escritor, que es la autoridad, y él es también aquel que hace el análisis de su texto. ¿Sí? Es una cosa de casi de crítica, de autocrítica literaria. Bueno, Ayelet Eben Ezra, eh, digamos, documentó, no que haya sido la primera, pero lo documentó de manera muy buena, que, bueno, muchos autores en la Edad Media hacían esto. Es decir, escribían y hacían esta división. Y entonces los copistas, cuando copiaban el libro, ponían en la parte de abajo o en la parte de un lado este tipo de arbulitos. ¿Sí? O sea, en la primera parte, entonces ponían la primera parte, y luego ponían una llave, y luego ponían otra llave, y luego ponían otra llave. Bueno, esas son lo que Eben Ezra llamaría las líneas de pensamiento. Y este tipo de recursos son también recursos de comprensión, pero también recursos de memorización. ¿Sí? Y eso es una cosa que también Dante está haciendo con su obra. Esto solamente para darles lo que en el fondo estoy tratando de hacerles entender es cuán medieval es el libro de Dante. O sea, cómo el libro de Dante está incardinado en su cultura de manera tan potente que quizá también por eso para los lectores actuales hay ciertas partes que son difíciles o incomprensibles o directamente aburridas. Pero bueno, entonces ya casi voy a terminar. Lo único que les quería decir es que, bueno, la Società Dantesca Italiana y la Cátedra di le Lettere, bueno, me han cedido el derecho de impresión del texto Barbie, pero también está participando la asociación a la que pertenezco, bueno, una de las asociaciones a las que pertenezco, que es el grupo Tensone, que es un grupo que se especializa en los estudios sobre Dante, que está en Madrid, pero que es hermana de otra organización que está en Barcelona, y todas ellas, bueno, y estas dos, y además investigadores de Italia, forman el grupo Tensone. Entonces, Rosario Scrimieri, que es una de las fundadoras de este grupo, es una profesora jubilada, creo que es una experta en el tema. Hablaba yo con María Teresa de que Rosario Scrimieri es una persona que además de que sabe muchísimo, es una persona muy modesta. Entonces, es una persona realmente muy generosa. Entonces, cuando yo estaba haciendo la traducción, ya terminados los capítulos, me dijo, pues mándame alguno a ver qué me parece, ¿no? Y finalmente terminé enviándole casi todo el libro. Entonces he tenido diálogos con ella, en donde ella me discute mis decisiones, y eso ha enriquecido mucho mi texto. O sea, la labor de ella es una labor de curaduría, ¿no? Obviamente el último responsable soy yo, y finalmente ella pues me ha dicho esto, yo no estoy de acuerdo con esta parte de tu traducción, pero entiendo tus criterios, ¿sí? Porque eres capaz de defenderlo. Bueno, esta es mi responsabilidad, que es bastante, la quise poner, digamos, quise hacer una discriminación, ¿sí? O sea, poner cada cosa, traducción de pasajes, curaduría del texto Barbie, introducción, glosas de la totalidad del libro, biografía, índices y cuidado de la doble numeración, e incluso la maqueta yo la ideé. En fin, yo la ideé de forma más sencilla y ya el, el diseñador lo hizo de forma más detenida. Ahora mismo estamos en la parte de la edición, entonces la coordinación de la edición también la estoy haciendo yo, me encargo, tengo un equipo, por así decirlo, pero por ejemplo yo me encargué de la gestión del permiso del texto, la curaduría y el arbitraje, por así llamarlo, no es exactamente eso, pero bueno, lo hacen Rosario Scrimieri, Augusto Navamora y ya también mi colega Rosa Fatato, que nos titulamos al mismo tiempo, también se ofreció a echarme una mano para mirar el texto, porque finalmente es un texto especializado. La corrección de estilo también la estamos haciendo nosotros. Yo hice la maqueta, hice una selección de imágenes y bueno, estoy coordinando la maqueta y el diseño de portadas, digamos, el equipo, ¿no? El equipo que estamos trabajando, que es un trabajo tremendo también el de editar un libro. O sea, cuando se acaba todavía falta mucho trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, Creación 101 es quien está haciendo la maqueta, está haciendo el diseño. Ahora
Probablemente tengo una presentación de la Società Dantesca Italiana, es una cosa que estoy negociando nuevamente. Y les quería contar también que precisamente ahora en la coordinación editorial quise sacar experiencia de otras ediciones, se lo contaba también a María Teresa, que tengo esta pequeña pero notable colección de ediciones de La Vida Nueva en inglés y en español. La de arriba a la esquina derecha está en catalán y la que está al lado está en napolitano. Por ejemplo, es una cosa peculiar. Estas son las ediciones de base, sobre todo la última de Domenico de Robertis, que es una edición impresionante, aunque, bueno, esas no están aquí, no las tengo, son muy caras, pero las tengo en PDF. Esta es una también importantísima, que acaba de aparecer en 2015, y la de Domenico de Robertis es esta. Y bueno, ya voy a dejar la cosa por aquí para ya no, en fin, para ya no extenderme con mi presentación. Bueno, pues yo pensé en platicar contigo y sobre todo en hacerte preguntas, ¿no? Tú eres el especialista. Y pensé en tener este diálogo, bueno, a través de tres momentos. Eh, Acercarnos un poco más a la obra misma, luego algunos rudimentos de la traducción, quería preguntar sobre eso, y luego me estoy atreviendo, espero que los especialistas en Dante y Sor Juana no digan nada, pero me estoy atreviendo a hacer paralelismos con la vida y la obra de Sor Juana y con la vida y la obra de Dante. Es un atrevimiento, lo sé, pero quiero que lo conversemos. Augusto, si estás de acuerdo. Bueno, en relación con la obra, platicamos hace rato que algunos autores dicen que es como la obra preparatoria de la comedia, ¿no? Aparece Beatriz, conoce a Beatriz, nos deleita con 31 poemas, como tú señalas, ¿no? Sobre el amor en general, pero no solo. Y luego, al final de la obra, pareciera que prepara algo, que dice que Beatriz se merece una reflexión o una escritura o un lugar, un momento, una imagen mayor incluso que la que presenta aquí en La Vita Nuova. Y entonces algunos autores dicen que quizá es una obra preparatoria para la otra gran obra que es. Y ya en la comedia, como sabemos, y esa sería una de mis preguntas, Augusto, Beatriz se convierte de ser la mujer amada, que sería en La Vita Nuova, ¿no? Esta niña, esta joven, bellísima, a la que solo ve, a la que no sabemos si escucha en algún momento realmente, y a la que quizás solo le extiende la mano a Dante, como tú señalabas, un saludo, y sin embargo genera emociones, genera todo un proceso creativo interno de Dante, ¿no? En un, digamos, en una especie de escena medieval, como tú bien señalas, ¿no? Una mujer que se enamora a la distancia, que quizá ni siquiera quiere estar tan cerca, sino solo verla de vez en cuando, para poder generarle este proceso creativo interno. Y luego ya en la comedia nos encontramos a una Beatriz transformada. Ya no es la Beatriz, digamos, que se acercó a través de la mirada, otra vez una de las cosas que tú decís en los cursos, ¿no? La mirada como este espacio que nos acerca a lo sensual, ¿no? Ver a la mujer todavía tiene algo de sensual, pero en la comedia Beatriz estará transformada, ya no es la mirada o no es ver a Beatriz, sino es pensar en Beatriz, asimilar a Beatriz internamente y convertirla en otra cosa. Entonces, no sé si nos quieras comentar esto, es decir, en La Vita Nuova, Beatriz existe como la inspiración, la mujer que es vista, la mujer lejana, pero Beatriz en la comedia será otra cosa. ¿Qué nos dices? Bueno, lo primero es que supongo que la cosa más asombrosa que tiene la escritura de Dante es el hecho de que las cosas que dice o las cosas que esquematiza, las cosas que expresa, son cosas que ya se habían dicho antes, ¿sí? Y eso es una cosa, digamos que uno entre más aprende del tema, más empiezas a reconocer que lo que hace Dante es tomar ciertos códigos que ya existían, y en concreto me estoy refiriendo a la distancia del enamorado con la enamorada, o como dicen algunos estudiosos, del
anhelante con la anhelada, o incluso de la anhelada con el anhelado, porque también había trovadoras provenzales, ¿sí? Entonces esta distancia es una distancia que aparece desde el inicio como parte del código del amor cortés que aparecía en los cancioneros, ¿sí? Hay una problemática para alcanzar a la mujer o al hombre. Normalmente en el caso de la mujer es casada. Es una cosa que siempre sucedía, ¿sí? Y siempre aparece por ahí el marido, que es el giloso, es el celoso, que casi siempre lo tratan como un tonto y que se está ahí metiendo en el asunto, ¿no? Pero claro, en el caso de Dante, aunque al principio uno reconoce el código, no hay ningún marido, por lo menos en la vida nueva no lo hay, pero uno entiende que hay una distancia que cada vez se va haciendo más problemática. O sea, en vez de que los amantes estén cada vez más cerca, parece que están cada vez más lejos. Y luego hay un punto en el que Dante entiende y tiene una crisis muy fuerte, que Dante se va a morir, porque se va dando cuenta que la gente que está alrededor se muere. Se muere una amiga de ella, luego se muere su padre, y Dante de repente entiende que un día ya no va a tener a Beatriz. Entonces esa distancia que ya aparecía en el código previo, en Dante se convierte, como dices tú, en otra cosa, ¿sí? Entonces, Beatriz ya no es la Beatriz de carne y hueso, se convierte en una Beatriz que primero aparece como señora de su mente, cuando se muere, y un año siguiente está pensando en ella, y alguien está intentando hablar con él, y él no está ausente, y entonces dicen, perdón, es que estaba ausente porque alguien estaba conmigo. Y ese alguien, obviamente, es Beatriz. Pero conforme progresa el libro, también para referirse a ese fenómeno, crea Dante un tipo de lenguaje que es lo que normalmente es, bueno, lo que muchos críticos como Leta llaman una retórica sacra. Ahora, la innovación de Dante aquí es que la retórica sacra es una retórica que se usaba solo de manera paródica, no lo decían realmente en serio. Entonces Dante empieza a hablar en serio, ¿sí? O sea, empieza a hablar de Beatriz con un tipo de retórica mucho más compleja. Eso no quiere decir que no se hubiera idealizado o angelizado a mujeres en los poemas antes, pero la retórica de Dante ya es una retórica, digamos, técnica, que se usaba en textos teológicos o en textos bíblicos, que es el tema de la inefabilidad. O sea, no puedo nombrar ese fenómeno porque es un fenómeno que está más allá de mis fuerzas. Incluso, es una cosa muy notable, en la vida nueva es la primera vez en un texto en lengua vulgar que aparece la palabra inefable, ¿sí? Entonces, ya muchos críticos lo han notado, es decir, ya aquí Dante ya no está simplemente jugando con el tema de la mujer angelical, no, ya está diciendo algo más, ¿sí? Entonces ciertamente yo, por decirla de manera muy fácil, sí, o sea, se ve que la Beatriz está por lo menos preparada, ¿no? Para la Beatriz que va a aparecer en la comedia. Mm, pero digamos, yo como ahora estoy estudiando la vida nueva, me mantengo, digamos, en ese margen, pensando que sí hay razones para pensar que la Beatriz es la Beatriz de la comedia, pero también hay razones para pensar que si Dante se hubiera quedado ahí, en fin, esa Beatriz ya tiene su existencia propia, por así decirlo. Sí, y luego en algunas de tus exposiciones, alguno de los especialistas, de los maestros, te preguntaba si en realidad existió Beatriz, ¿no? O, como en otros casos, de otras poéticas, ¿no? Recordemos cuántos poemas comienzan, mira tú, Fabio, ¿no? Por ejemplo. O hay una figura que inspira. Entonces, esta pregunta a mí me gusta, aunque no quede respondida, pero bueno, me gustaría que nos comentaras aquí. ¿Existiría Beatriz? ¿O Dante, desde su inteligencia sensible, para hablar en términos aristotélicos y ubicarnos, ¿no?, en la época del siglo XIII, o Dante se inventó a Beatriz para poder crear, para poder estar a la altura de la poesía que se creaba en su época en Florencia y poder rivalizar dignamente en inteligencia, sensibilidad, creatividad con los poetas de su época? Bueno, yo pienso que no hay una sola respuesta para la pregunta. Hay, eh, digamos, dantistas que creen que la Beatriz histórica es necesaria al texto, y hay otros dantistas que piensan, nada, ¿no? O sea,
Finalmente, la Beatriz existe como una construcción literaria. Ahora bien, Beatriz se llama Beatriz porque significa la beatificante, la que trae la felicidad, también por aquí es cuestión del saludo. Y, este juego etimológico también ya existía en la tradición previa, en la tradición de los provenzales. O sea, las mujeres tenían nombres falsos, porque no podías llamarla por su nombre verdadero, porque era casada o había alguna cuestión que no le permitía al enamorado hablar de ella directamente. Entonces, está la cuestión de que el nombre es un nombre falso porque quieres proteger a la dama o al amor, pero también porque el nombre simbólico es importante porque en cierto modo habla de la esencia de esta persona. Yo tiendo a creer que la Beatriz histórica no es necesaria y, y ciertamente no se han podido dar datos contundentes sobre la existencia de la Beatriz que fuese la enamorada de Dante. O sea, existía una Beatriz, la Beatrice Portinari, que ya se ubica perfectamente. Boccaccio fue el primero que habló de ella. Y de hecho, cuando Dante escribe La Vida Nueva, todavía hay algo. Hubo varios poetas que hablaban o que escribían, digamos, poesía de diálogo con Dante, en el que se lamentaban por su muerte, o sea, hablando de ella como si realmente hubiese existido. Pero como este juego también ya existía antes, es decir, ya existía la convención, entonces, siendo un poco escépticos, podríamos decir, bueno, pues es una convención, ¿no? Yo hablo de un personaje del cual supuestamente estoy enamorado y otro poeta, digamos, metiéndose en mi juego literario, me dice, oye, qué lástima que se murió tu enamorada, ¿sí? Aunque esa enamorada no haya existido nunca. Yo creo que insisto, yo pienso que la Beatriz histórica no es necesaria, pero tampoco estoy diciendo que no haya existido, porque eso también sería, digamos, en fin, yo tampoco tengo pruebas para eso. Sí, y bueno, hablábamos hace un rato también de, digamos, el reto que tenía Dante frente a la producción poética de su época y a la producción poética, pues ahí mismo en Florencia, ¿no? Además de esta imitatio de la poesía provenzal, pues existían las imitatios, digamos, también de formas de vida que permeaban el ambiente florentino y que de algún modo impulsaban el quehacer de Dante. ¿Qué podríamos decir de esto? Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, obviamente había una especie de modelo de vida, modelo de comportamiento. Era una época muy importante de desarrollo de las reflexiones éticas. Digamos, cuando se empiezan a hacer, bueno, todos los medievalistas saben esto, que las traducciones de Aristóteles se multiplicaron en esa época, y uno de los libros más citados, más comentados, era precisamente la ética de Aristóteles, que aparece donde uno menos lo piensa. De hecho, cuando Dante, personaje, está en el infierno y que le pregunta a Virgilio personaje, obviamente, le dice, oye, pero es cómo está organizado el infierno. Entonces le dice, acuérdate de tu ética. Y le dice, o sea, acuérdate de la ética, de lo que dice la ética de Aristóteles, porque era muy importante. Entonces, claro que estos modelos de vida, tanto de la ética como de la ejemplaridad, por ejemplo, de los evangelios, que es también una cosa estudiada, que en el momento en que la ética de Aristóteles empieza a influenciar al cristianismo, el cristianismo también se convierte en otra cosa. Hay muchas reflexiones que eran propiamente cristianas o de imitación empiezan a convertirse en reflexiones éticas. Pero también los modelos de comportamiento corteses también se unen a este diálogo y hacen todo un conjunto de cosas. Eran temas que se trataban en la vida, digamos, urbana. O sea, todos los poetas, y además estos poetas con los que Dante competía, muchos eran juristas, o médicos, o notarios, enviados diplomáticos, o sea, eran gente que se sabía de una generación importante de pensadores, que además eran traductores, que hablaban latín, que hablaban provenzal también, que probablemente también hablaban francés. Entonces, claro que Dante, cuando está escribiendo La Vida Nueva, y eso también está documentado, porque no se cree que es así, que como dices tú, no te había respondido antes, que efectivamente Dante entendía que estaba compitiendo con otros grandes escritores, grandísimos escritores de su época, ¿sí?
que también publicaban, o por ejemplo, personas que o sea, intelectuales que eran al mismo tiempo médicos, teólogos y que publicaban poesía. ¿Sí? Entonces Dante tenía ese nivel de competencia. Entonces tenía que escribir algo que tuviera un nivel muy alto para poder competir con ellos. Y luego pensando también en esto que nos exponía sobre la importancia de la numerología en la Edad Media, pensemos que no solo el 3, como tú lo mencionabas, o el 9, sino también el número 7 era fundamental. Si pensamos en el pensamiento medieval, ese pensamiento medieval que abrevó en el pensamiento de la antigüedad, justo recuperando a Aristóteles, tangencialmente a Platón, pero sobre todo a Aristóteles, como decías, y luego especialmente en el Tratado del Alma, Aristóteles, sobre todo para estos temas. Está el número 7, decíamos, las 7 artes liberales de la antigüedad, que se tenían que comparar con los 7 dones del Espíritu Santo. Y entonces había un juego en la Edad Media, un juego, se tenía que encontrar esta equivalencia entre la sabiduría, se decía, del Espíritu Santo, entre la inteligencia del Espíritu Santo, con aquellas otras materias, gramática, etcétera, ¿no? De la antigüedad. Entonces, revisando efectivamente la numerología, el número 31, 31 poemas en esta obra de Vitanova, el 33, ¿no? Es un número importante en la comedia, el 9, como tú lo mencionabas. ¿Qué nos podrías contar sobre esto ya? ¿Qué papel tiene el número dentro de la construcción específica de la poesía amorosa? Bueno, es que me quedé pensando porque no sé si voy a agregar mucho más de lo que ya dije, más bien por eso me quedé pensando, pero claro que, digamos, están las dos vertientes, una que ya mencioné, que es la vertiente, bueno, las mencioné las dos, pero que pienso que hice más énfasis en la vertiente, digamos, mnemotécnica. Pero el punto es, y esto lo tenían claro, digamos, en los tratados de retórica, obviamente el de invenciones de Cicerón tuvo mucha influencia, pero también tratados, bueno, en concreto uno, que es la retórica a Herenio, que está traducido, hay una versión bilingüe de la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana de la UNAM, que, que decía que era importante siempre organizar los discursos, y no de cualquier modo, sino a través de ciertos números que tuvieran que estuvieran arraigados a algún tema sacro. Es decir, sí, vas a elegir un número para organizar tu pensamiento o tu retórica, pero no puedes organizar las cosas de cualquier modo, ni puedes usar cualquier número, porque hay números pertinentes y hay números que no, números que son buenos y otros que son malos. Aquí me atrevo a agregar una cosa que no dije, que me parece fascinante, pero lo que pasa es que luego contada a veces puede resultar un poco aburrida, que es que hubo varios tratados de mnemotécnicos. Y uno, bueno, en concreto, bueno, uno o dos, que hizo Hugo de San Víctor, un personaje que fue muy importante. Había uno que se llamaba, que hablaba del arca de Noé. Entonces el arca de Noé dice, bueno, yo voy a organizar mi mente como si fuera el arca de Noé. Entonces entras en el arca y tienes un cuarto aquí, otro cuarto allá, y así vas organizando las cosas. ¿Sí? Ahora bien, esa arca, que también es el arca de Noé, se refería a otra, ¿sí? Al arca donde están las... En fin. La palabra arca tiene varios significados. La parte que está detrás de donde se da la misa también se llama arca, y ahí se guardaban los objetos importantes y también se guardaban libros. Entonces, no puedes meter, digamos, la información en cualquier lugar. Tienes que meterla en un lugar sacro. Y el número tiene es un continente sacro. Entonces, esta era una manera de organizar las cosas, y había además fórmulas muy específicas que ya había hecho, o por lo menos ya lo había anunciado, San Agustín cuando hablaba del palacio de la memoria. ¿Sí? Es un palacio de la memoria. Lo que dicen de Hugo de San Víctor es que él hizo la innovación de haber hecho una especie de
memoria artificial, así la llaman, que no era tan tridimensional. ¿Sí? Él empieza a hacer una organización en la que más o menos, ahora incluso en la serie de televisión aparece eso. Entonces, tú entras a una habitación y de este lado tienes una cosa y entonces le pones como una marca a cada habitación y casi siempre las marcas son marcas, digamos, que sean fáciles de memorizar o que, o que tengan un cierto contenido tan, tan estrambótico, por así decirlo, que no se te va a olvidar que está ahí. Entonces, cuando tú quieres recuperar un recuerdo, te vuelves a meter en ese lugar y en ese lugar empiezas a elegir. Ese es un ejemplo, ¿no? Y el otro ejemplo que pongo de San Víctor es del cambista. Decía, es que, bueno, esta cosa del cambio de monedas, bueno, como ahora pues, es importante el cambio de monedas, pero en ese tiempo ya empezaba a ser importante. Decía, es que el cambista de monedas no se confunde de sus monedas porque las tiene metidas en distintos compartimientos. Entonces tú cuando quieres atender a un recuerdo, acceder a un recuerdo, sacas del compartimiento adecuado y eliges. No sé si ya me desvié demasiado de tu... Estoy tratando de imaginarme los compartimentos de los Pero bueno, poemas de Dante, ¿no? finalmente la vida nueva es eso. Es Sí. decir, está organizado de un modo en el que puedas ir a atender en fin, a cada recuerdo. Y en cierto modo la vida nueva de Dante lo que hace es eso. Es decir, hubo una selección de vivencias, se mete a su lugar donde las tiene y las empieza a sacar. Y lo peculiar aquí, que es también una cosa bíblica, es no solamente el hecho de sacar los recuerdos, porque los recuerdos están organizados, sino que tú en un primer momento no sabes qué significan. Los organizas, los sacas y los pones afuera. Y eso es evangélico. Cuando sucedió esto, la gente no sabía lo que significaba cuando Jesús llegó a tal lugar. Pero ahora, y diría, estoy citando a Dante que cita la Biblia, ahora es evidente incluso para los más simples. Y la palabra simple significa la gente, digamos, que no tiene tanta capacidad intelectual, pero también implica a los niños. Dice, incluso hasta los niños son capaces de entender el significado de eso que en un principio nadie sabía qué significaba. ¿Dirías que esa mnemotecnia o esa clasificación dantesca de sus propios poemas en Vita Nuova, así se trata de sonetos, canciones o de prosa poética, está también buscando un eco en la sacralidad? Es decir, el orden es un sinónimo de lo sacro. Claro, sí, 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 absolutamente. De hecho, bueno, hay un estudio muy importante que hizo Giuseppe Ledda, que es bueno, la verdad es que yo lo conozco bien, yo hice una estancia con él en Bolonia, y él desde que empezó a estudiar en la universidad, bueno, que es su primera tesis, él no se había dedicado a Dante, y él me acuerdo que me contaba, decía, es que yo empecé a estudiar la inefabilidad, y cuando empecé a estudiar la inefabilidad, tenía un profesor, bueno, otro gran dantista, que le dijo, usted tiene que estudiar a Dante para meter ese tema, para introducirlo en Dante. Y entonces tiene estudios muy importantes. Entonces, en La Vida Nueva, yo tengo un capítulo en mi introducción al respecto, se ve cómo Dante empieza a operar el tema de la inefabilidad, que es un tema así soltado de forma muy sencilla, como lo estoy diciendo ahora, no parece que tenga gran dificultad, pero es un tema técnico y muy complejo. ¿Sí? Entonces Dante hizo un estudio del lenguaje muy, muy importante y accedió a determinados temas. Solo voy a poner un ejemplo. La inefabilidad se puede entender al menos de dos modos. Uno es, yo no entiendo lo que me están diciendo. ¿Sí? Esa es la primera inefabilidad, que es la inefabilidad de comprensión. Hay otra forma de inefabilidad. Yo entiendo lo que me están diciendo, pero no soy capaz de expresarlo. Ese es un segundo tipo de inefabilidad. ¿Sí? Ese tipo de distinciones técnicas no habían aparecido antes con tanta nitidez como hasta el momento en el que Dante escribe la Vida Nueva. Y eso se nota que Dante tenía ya pensado, es decir, estaba ya aterrizando una retórica sacra que no había sido expresada antes con esa potencia en una lengua vernácula. ¿Sí? Y además para un tema que no fuera un tema directamente sacro. Porque este libro no es un libro que trata de Dios, que es lo que diría Ledda, ¿no? Dice, este tipo de cosas solamente se usaban cuando el tema era uno, Dios. Y en este caso lo usa para hablar de
entre sus años 9, 18 y 25. Ahora, esto último que señalas, voy a retomarlo, es decir, no se nos debe olvidar que finalmente Dante está escribiendo en una lengua que está inventando, de algún modo. Es decir, está recogiendo la lengua de su época, la lengua vulgar, ¿no? Pero también está construyendo el lenguaje, tanto en Vita Nuova como en Comedia. ¿Cómo nos comentarías, qué nos contarías al respecto de esta invención, de algún modo, del lenguaje de Dante a partir de lo cotidiano? Sí, bueno, en el libro que les mostré al principio, en el libro que es un libro que escribió entre un historiador y una filóloga, ellos opinan que, no que sean los únicos que lo hayan opinado, pero digamos, lo dejan muy claro, que Dante está intentando poner en circulación un modo de expresar la lengua vulgar y ponerla a prueba. Es decir, ya obviamente el vulgar ya había tenido, digamos, había llegado a alturas importantes. Hablábamos hace un rato de Cavalcanti, bueno, hace un rato cuando estábamos en la cafetería. Pero Dante está haciendo operaciones más complicadas, porque no solamente está haciendo poesía, sino que también está haciendo prosa, y además la prosa es un tipo de prosa muy técnica que tiene además esta manera de analizar los textos que solamente se usaba en latín. De hecho, cuando un autor, que bueno, un autor importante que además era médico, está intentando explicar el amor, porque el amor era un tema médico en la Edad Media, y toma un texto de Cavalcanti, lo hace en latín, ¿sí? O sea, él comenta a Cavalcanti en latín, y Dante está haciendo lo mismo, pero con la lengua vernácula. Entonces, obviamente la está poniendo a prueba y está viendo hasta dónde puede alcanzar. Bueno, ahora diríamos, seguramente tenía todas las de ganar, pero yo no sé si Dante estaba tan seguro de eso cuando lo hizo. Sí, y bueno, ahora pasaría yo ya nos explicaste de manera detallada cómo estás, bueno, ya prácticamente terminaste la traducción, cómo te organizaste, cómo tú también armaste tu propia división y tu propia numerología para hacer la traducción, ¿no? O sea, había un paralelismo en esta, finalmente también traducir es construir de algún modo. Platícanos cuál sería, al traducir de esta lengua, ¿no?, del italiano a que ¿cuál sería una de las mayores dificultades que has encontrado? Ya vimos toda tu colección de textos, que seguramente los has ojeado, por lo menos todos, y en algún párrafo te has detenido, pero ¿cuál creerías que es la mayor dificultad que has enfrentado para traducir ese Dante? Pues no sé cuál es la mayor dificultad. Obviamente me encontré con muchas dificultades. Creo que la persona que empezó a traducir La Vida Nueva desde que lo traté por primera vez con el director del Museo Iconográfico, el licenciado Onofre Sánchez, que me hizo el favor, digamos, de regalarme este proyecto, por así decirlo, porque cuando me lo planteó me dijo, pues, en fin, vamos a hacer una edición con una traducción que ya no tenga derechos y vamos a poner una introducción. Bueno. Pero progresivamente fue tomando cuerpo la idea de hacer yo una traducción propia, luego empezó la pandemia, y entonces ahí empecé a traducir un poco de forma experimental, pensando que quizá algún día, etc. Esa persona que empezó a traducir ahora es otra persona, ¿sí? O sea, ahora yo ya veo muchísimas cosas que no veía antes y ya me he hecho de una especie de filosofía de la traducción que seguramente comparto con mucha gente, pero también lo comentábamos hace un rato, que yo creo que todos los traductores, en el fondo, en la intimidad, por más que digan frente a todos que ellos realmente no están haciendo nada, que ya hay soluciones, creo que en el fondo tienes que tener una convicción, aunque sea mínima, de que puedes mejorar lo que se ha hecho antes. Esto no quiere decir que se vaya a lograr,
intención, ¿sí? Porque a lo mejor yo tengo muchas buenas intenciones y al final resulta que la traducción no vale la pena. Pero creo que lo que se me hizo más difícil es renunciar a traducir en español, en el sentido de tratar de corregir a Dante. Eso es lo que ya cuando pude renunciar a eso, entonces ya simplemente, bueno, no simplemente, pero digamos, me enfrenté a algunos problemas que ya no eran estos problemas. Antes era inicialmente tratar de decir, bueno, es que Dante, también lo comentábamos en la cafetería, Dante repite mucho, ¿no? Vuelve a ser el mismo, hace una, son ciertas estructuras verbales con las que vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? Y yo me he dado cuenta que muchos traductores, supongo que también para no exagerar, lo que dicen es, voy a intentar transparentar el texto de Dante, pero al final renuncian porque se dan cuenta que es demasiado. Ahora, llegar a ese equilibrio, yo no sé si lo logré, espero haberlo logrado, ya ustedes lo dirán. Pienso que más que el asunto de la dificultad, por ejemplo, de encontrar palabras y eso, porque eso, en fin, en cierto modo, pues uno se pone a trabajar y ya, es más bien la dificultad es la renuncia que tú tienes que hacer a tus fidelidades con tu propio idioma, ¿sí? También decíamos hace un rato, no se trata tampoco de traducir en un lenguaje que no comprende a nadie. Entonces, llegar a ese equilibrio. Sí, bueno, ya renuncié a que esto no va a sonar a español. Esto va a sonar a un artefacto literario que trata de imitar a Dante. Yo incluso, también lo comentábamos un ratito, ¿no? De repetir determinadas palabras, incluso la estructura completa, no toda, pero vamos, en su mayoría, de cómo, incluso de la duración de la oración, ¿no? O sea, las oraciones de Dante duran, tienen una cierta duración. Hay gente que dice, no, es que ya se me hace demasiado, ¿no? La voy a cortar un poquito. Entonces tú ves una oración de Dante, que es un poquito más larga. La vida nueva no tiene oraciones tan largas como el convivio, por ejemplo, pero sí tiene oraciones un poco más largas. Entonces, muchos traductores lo que hacen es resumir. ¿Sí? Hay una manera en que Dante dice, como por lo tanto, o en fin, Dante lo expresa así, dice, conchos y cosas. Entonces, esto tiene, es una cosa en latín también, en fin, y además es una estructura que ahora ya ni existe en italiano. Entonces, yo entendí que esa era solamente voy a poner este ejemplo, yo entendí que esa era una manera en que Dante estaba intentando decir que esto es una conclusión lógica. ¿Sí? Esto estoy sacando el lenguaje escolástico y lo estoy poniendo en italiano. Entonces yo esto, que mucha gente lo traduce, muchos traductores lo han traducido como ya que, entonces, conchosia cosa, ya que, entonces yo decía, pues quizá puedo intentar algo un poquito más largo por lo menos, ¿no? Y que suene a que Dante está diciendo una conclusión lógica. Y yo lo traduje siempre que me lo encontré, dado sea el hecho. Yo lo traduje siempre así. ¿Sí? Y esto, insisto, tiene que ver con la renuncia que yo hice a mi español, al español que me gusta, para intentar imitar el ritmo y la plasticidad de la vida nueva. Nada fácil. Y ahora que decías que tú no eres el mismo, es el mismo el que empezó con la traducción y el que ahora está terminando la traducción, justo hay una polémica sobre por qué se llamó Vita Nuova, ¿no? ¿Por qué le pusieron Vida Nueva? ¿Acaso en ese momento, a los 27 años, como decías, Dante se estaba planteando una vida nueva, un salto político, literario? Entonces, ¿era un hombre diferente, Dante? ¿Un hombre nuevo? Bueno, obviamente hay una tradición, digamos, de titular así y las razones por las cuales ese texto se llama de ese modo tienen que ver con el espíritu de la obra. Incluso, por ejemplo, apegándonos al soliloquio latino cristiano, claro que hay una renovación. Otro modo más simple de verlo es que cuando Dante empieza la vida nueva, dice, aquí empieza la vida nueva, lo dice en latín, incipit vita nova. Aunque nova también, vita nova, también podría ser en una variante del vulgar. Es decir, obviamente se entiende que está en latín,
pero también nova se usaba como una variante para decir nuevo. Ahora bien, en la Edad Media no existía una verdadera tradición de titulado de los libros. Entonces los libros tú los reconocías por el Inchi, por el Inqui. Entonces, si el Inqui te decía esto, entonces tú decías, bueno, pues este libro le vamos a poner de este modo. Entonces Dante, claro, el libro de Dante no empieza así. Él dice que empieza así, ¿sí? Porque es un libro que está sacado de su memoria. Entonces, esa, digamos, sería una razón técnica para nombrar el libro de Dante de ese modo. ¿Por qué se llama Vita Nova? Porque hay un incipit y ese incipit dice eso. Y ya, ¿no? Sin hacernos más preguntas. Y todo lo demás es parte del mismo problema del género del libro, que sobre esto no hay una conclusión absoluta. Y hablando del género del libro, yo me acuerdo las discusiones, sobre todo en los años 90, cuando se decía que quién iba a escribir la novela total. Entonces pienso en esta obra de Dante, que es inclasificable, como dices, que incluye, bueno, pues poesía, prosa poética, descripciones. Podríamos decir, se considera que es un libro de poesía, que es la poesía total. No, no sé. No, yo no lo llamaría poesía total. Pero ciertamente para Dante era un, bueno, es que me voy a meter otra vez en el problema del género, pero ciertamente para Dante era una manera de entender el significado de su labor como poeta. Y es que en su época los poetas se mandaban poesía, el intercambio de poesía era constante. Y digamos que las historias contaban los poetas en su poesía eran historias compartidas, o sea, la gente lo sabía. Y por eso decía que había gente que le decía, oye, pues lamento la muerte de Beatriz. Pero yo no sé si llamarla total o simplemente la poesía que reflejada en un artefacto exegético o hermenéutico era lo más significativo que podía tener Dante en ese momento de su vida. De hecho, yo traduje la palabra sentencia como compendio, es una traducción posible, pero hay mucha gente que traduce en sentencia en el sentido de que dice Dante, voy a obtener una parte del libro de mi memoria y si no todo, al menos la sentencia. Esa es la palabra que usa Dante en italiano. Lo traduje compendio, pero mucha gente traduce, de hecho la mayor parte de la gente traduce significado. ¿Sí? Y esto no quiere decir que en la palabra compendio no se entienda también el significado, pero eso sería más largo de explicar. Es una cuestión técnica que no sé si vamos a tener tiempo. Y luego ya para, digamos, para terminar, es que no ocurre otra cosa, me quedé pensando en los paralelismos, como decía, con la vida y la obra de Sor Juana. Dante, bueno, lo exiliaron, ¿no? Se exilió por su participación política. Quienes lo exiliaron eran autoridades eclesiásticas. Y Sor Juana fue exiliada desde la idea original de suelo, digamos, fue obligada a renunciar a sus suelos por el saber, al suelo del conocimiento, a la búsqueda, como decía ella, del saber humano, cuando entró en aquella polémica del padre Vieira y el sermón de cuáles, ¿no? En fin, la respuesta que dio Sor Juana cuando la reprimieron, la reprimenda del obispo de Puebla, fue escribir un texto donde hablaba de ella. La respuesta Sor Filotea. Hablaba de cuando era pequeña, de por qué le interesaban las letras, cómo aprendió a leer, su interés por el conocimiento, por qué las mujeres tenían, como cualquier otro hombre, derecho al conocimiento. Hace un recuento de las mujeres desde el pensamiento clásico, Hipatia, etc. Esta respuesta Sor Filotea es una obra autobiográfica, así se considera. Y después, desde luego, la obligaron a renunciar a esta actividad pues, intelectual y a concentrarse en sus tareas como monja. Ustedes quizá no lo sepan, pero Sor Juana tenía responsabilidades también administrativas. No solo era muy buena pensando y escribiendo poesía
o escribiendo aquel bellísimo poema filosófico, Primero Sueño, sino también cocinaba y llevaba las cuentas del convento, ¿no? Y entonces cuando le obligaron a este exilio, insisto, el conocimiento, Sor Juana renunció y escribió en una de sus renuncias, hicieron firmar con sangre, yo la peor de todas. Y Dante tuvo que irse exiliado, ¿no? También abandonar la vida política y social que le interesaba muchísimo, y entonces irse a otro lugar, a escribir desde una posición distinta. Ahí encuentro un paralelismo entre este suelo del saber y este suelo geográfico. Y luego el otro es que ambos abrevaron de los humanismos. Desde luego, Dante en el humanismo medieval y Sor Juana del humanismo que tenía muchos más tintes renacentistas, pero también ambos leyeron a San Agustín, por ejemplo, está claro, ¿no? Ambos escribieron sobre el amor, los poemas, sonetos sobre el amor, etc. Ambos escribieron en esta forma retórica de contraponer el placer y el dolor. En fin, me quedé pensando en estos paralelismos, ¿no? de Sor Juana y Dante. ¿Qué te parece? Bueno, yo soy un neófito sobre la obra de Sor Juana Inés del Cruz, es decir, obviamente le he leído, me gusta. De hecho, me acuerdo que hay por ahí circulando un ensayo de Álvaro Enrique que habla sobre Sor Juana Contadora, que firmó así uno de sus libros. Sí, alguien le pidió un autor para firmar uno de sus libros y puso Sor Juana Contadora. Y que hay un lenguaje de contaduría también importante en su poesía. Pero no sé yo tantas cosas de Sor Juana como para hablar del asunto. Pero una cosa sí es, si quiero, digamos, no corregir, porque eso nadie tiene obligación de saberlo, ¿no? Que a Dante lo exiliaron las autoridades civiles. Es decir, ahí la iglesia no tuvo nada que ver porque la lucha política era muy, ¿cómo se puede decir? Era durísima. A Dante le tocó una época en la que la difamación de los gobiernos hacia las personas que eran tus enemigos políticos era muy fuerte. Entonces, siempre hubo, digamos, juicios políticos. O sea, tú juzgas políticamente a alguien y ese juicio político no tiene nada que ver con los juicios ordinarios. Entonces son tribunales separados. Pero de repente cuando las cosas se combinan, incluso la difamación pública se hacía pintando en la pared la efigie de la persona para que la gente supiera quién era, aunque tú no tenías ninguna prueba de eso, porque tú no lo habías juzgado a través de un tribunal ordinario. A Dante le tocó ser instrumento y víctima, lamentablemente, de la cuestión. Entonces, cuando Dante se va, escribe un libro, y es una teoría también muy, bueno, una conjetura seductora, por el asunto de las representaciones pictóricas, de que dicen que la Divina Comedia, bueno, sobre todo el infierno, más bien el infierno es una gran pintura difamatoria de todos aquellos que, a los que Dante no podía ya, digamos, condenar de otro modo, ¿sí? En fin, insisto, que es una conjetura atractiva, no estoy diciendo que Dante difamara sin pruebas a nadie, pero la realidad es que ese era el momento histórico que le tocó vivir y que, no sé, quizá pensando en el momento en que le tocó a Sor Juana, que también era un momento difícil, en fin, quizá por ahí, ¿no? Pero insisto en que yo como casi no sé nada de Sor Juana, me pones en un predicamento. Una provocación deliberada. Y finalmente pienso en estos dos personajes y en la escritura de los poemas sobre el amor. ¿No? El amor como esta figura retórica también, que eso es muy importante. Sí, eso sí. De hecho, bueno, es que para la gente que no lo sepa, yo he dado varios cursos en el claustro de Sor Juana y además María Teresa a veces ha entrado a los cursos y en fin, ha participado activamente en ellos. Y hay por lo menos un concepto de la medicina medieval, que la medicina medieval, insisto, analizaba el amor como si fuera una enfermedad, y decían que el amor, esto está en todos los tratados médicos, el amor es una enfermedad que te da por la percepción sensible de una persona, y cuando esa percepción sensible entra a tu cerebro y tú repites esa percepción, esa imagen
esa es la palabra que se usaba, imagen, esa imagen te enferma, ¿sí? Bueno, otro modo de llamarle a la imagen es sombra, ¿sí? Que la sombra, digamos, es la parte reconocible de una transparencia. Eso tiene que ver con teorías también sobre la percepción visual, que eran muy socorridas para hablar de cómo se formaban las imágenes mentales en la mente. Entonces, le llamaban sombra. Y, de hecho, esto se puede enlazar con cómo Dante percibía a Beatriz, que le llamaba señora de su mente. Era obvio, digamos, desde el punto de vista de la medicina medieval, que si tú estás pensando mucho en alguien, y Dante estaba pensando mucho en Beatriz, la tenía en su cabeza, entonces esa imagen es una imagen que potencialmente te podía enfermar. A diferencia de Dante, es que Dante salva esa enfermedad convirtiendo a Beatriz en otra cosa. Bueno, entonces, la palabra sombra se usaba mucho para hablar de la sombra de la persona que tú traes en tu cabeza y que es la persona de la cual estás enamorado. Ok, detente, sombra de mi bien esquivo. ¿Sí? Eso es claramente es el lenguaje medieval. Yo no se lo lee desde el principio hasta el final y además aparece la imagen fantástica, que es también una manera de llamar a la misma sombra, es terminología médica medieval. O sea, claro que hay una continuidad, pero insisto, yo no soy tampoco un experto en Sor Juana y hasta ahí llego con el tipo de cómo Sor Juana ciertamente maneja una tradición y además de manera muy profesional, por así decirlo. Sí, lo vamos a dejar para que otras personas investiguen, ¿no? Por lo pronto dejamos el tema sobre la mesa. Y luego, bueno, pues finalmente Dante no puede escapar al contexto medieval, ¿no? Como sabemos, y además de ceñirse a las estructuras de construcción poética, pues también está esa cercanía permanente, como tú ya lo decías hace un momento, en donde la investigación poética, la investigación sobre el amor, la investigación sobre sí mismo, tiene que pasar por el tamiz de las escrituras. Entonces, si quieres, para finalizar, a lo mejor algo al respecto, Augusto. Sí, bueno, claro, obviamente también con el asunto del género de la vida nueva, ciertamente la escritura es un modo de autoexamen, por así decirlo, y eso está en fin, está en la tradición. Ya no quiero volver sobre eso. Mm, pero claramente la actividad poética, y quizás esa es la parte, por decirlo de algún modo, la parte linda, es que como la misma escritura, el mismo ejercicio de escribir es un ejercicio de mejoramiento espiritual, ¿sí? O de mejoramiento ético también. Esa es, digamos, una parte bonita, linda, hermosa, um, digamos, ejemplar de la actividad que no solamente hacía Dante, hacían otros también en su época. Pues muchas gracias, Augusto. Vamos a darle un aplauso y pasamos a las preguntas. Si es que nos queda tiempo, no lo sé. ¿Eh? Una pregunta quizá, una del público. Bueno, yo me quedé con varias preguntas, pero voy a elegir una de todas que anoté aquí. Una pregunta más filológica que nada acerca de si Dante habla del significado. Me llama la atención porque, bueno, yo soy muy heideggeriano, entonces pues, también remite mucho a las etimologías Heidegger, y de lo que habla es esta contraposición entre sentido y significado, ¿no? El sentido es sentir las cosas, ¿no? Que el sentido, según en latín, creo que es oír, y luego ya se relaciona con los demás sentidos, pero el punto es que el sentido es una cosa, ¿no? Y dice que los clásicos velaban por el sentido de las cosas, ¿no? Que la realidad tuviera un sentido en contraposición con el significado, ¿no? Que es signum facere, que es hacer signos de las cosas, y entonces el signo se vuelve un intermediario entre la cosa misma y nosotros, ¿no? Y a mí me parecería que Dante, en su vida nueva, según lo aquí planteado, busca crear sentido, ¿no? A una vida nueva. Bueno, valga, valga la expresión, busca crear sentido
y no significado, por lo cual me parecería en un primer momento sumamente acertado traducir sentencia de otra manera, ¿no? Bueno, ese es mi comentario en general y esa es mi duda, ¿no? Si propiamente Dante habla de significados. Sí, de hecho la misma palabra la usa en otro contexto para hablar de significado. Ahora bien, digamos, el horizonte ideológico en el que vive Dante y la vida no es decepción. Yo no he hablado de eso y de hecho pienso que en mi edición tampoco insisto mucho sobre el asunto, quizá porque yo pensaba que era un asunto demasiado tratado, es que la civilización medieval entendía que las cosas del mundo, o sea, la parte sensible del mundo, es una representación o una muestra o una materialización de otra cosa. Y esa otra cosa es el mundo espiritual. Es decir, la realidad material es una realidad degradada y la verdadera realidad es la realidad espiritual. Entonces, digamos, en muchas obras está implícito esto. O sea, los autores no lo dicen de forma explícita porque sería como, está redundando sobre nosotros. Pero solo voy a poner, bueno, dos citas. Hay una cita eh, muy famosa de Alanos de Insulis que dice, omnis mundi creatura quasi divina arquitectura. ¿Sí? Entonces, todas las criaturas del mundo son representaciones, espejos, etc. Pero luego hay otra cita que es básicamente, está escrita en el mismo espíritu de Bonaventura de Bañorecho, en su Itinerario de la mente hacia Dios, en donde dice que todas las criaturas del mundo, todas las cosas sensibles del mundo, son algo que Dios nos ha otorgado como una parte sensible para nosotros ver lo que está detrás de esa parte sensible, que es la parte espiritual, y aquí viene, digamos, la punchline, que es como la relación entre el pasar del signo al significado. ¿Sí? Eso es lo que dice, es lo que diría Bonaventura de Valladolid. O sea, todo lo que podemos presenciar es eso. Entonces, nosotros vemos las cosas de forma rudimentaria, así decirlo. Pero si nosotros tenemos suficiente, digamos, recursos de análisis, entonces, tarde o temprano nos daremos cuenta que detrás de esta parte, de este signo, hay un significado. Pues obviamente puedes equivocarte, ¿no? Si no tienes las herramientas adecuadas. Y en cierto modo creo que la obra de Dante, en general, más esta, es un modo de reiterar esto que forma parte del horizonte del pensamiento. ¿Sí? No sé si respondí tú. Bueno, pues nos dicen que se acabó el tiempo. Evidentemente es un tema rico, ¿no? Que deja aquí varias inquietudes sobre la mesa, sobre el espacio, y ojalá que las demás personas, las que nos escuchan allá también, se hayan interesado pues para que lean tu traducción, Augusto. Claro. Yo solamente para finalizar, precisamente quiero reiterar mi agradecimiento al Museo Iconográfico del Quijote, que es con quien estoy haciendo este libro. Obviamente a su director, Onofre Sánchez Menchero. Como ya dije antes, es la persona con la que entré en diálogo directo y me parece una apuesta valiente, la de crear, o sea, es decir, crear el espacio y la estructura y los recursos para poder hacer una obra de este tipo. ¿Sí? O sea, para darle tiempo a una persona a dedicarse a traducir y hacer una edición, digamos, con lo mejor de las herramientas intelectuales que uno tenga a su alcance. ¿Sí? Así que, bueno, muchísimas gracias. Pues a nombre del gobierno de Guanajuato, del Museo Iconográfico del Quijote, del gobierno de la Alcaldía Benito Juárez y del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, les queremos agradecer a la doctora María Teresa Atreán, al doctor Augusto Nava por esta conferencia, por esta
este tiempo de compartir sobre la obra de Dante y estamos deseosas y deseosos de leer la traducción. Y a todas y todos ustedes, pues agradecerles su presencia e invitarles a que nos acompañen aquí afuera del auditorio a comer un bocadillo y pues muchas gracias. Bueno, y muchas gracias también a la alcaldía, obviamente, Benito Juárez, lo que pasa es que ya lo había dicho al principio, y también al Instituto Mora. Muchas gracias. Gracias.